Simplemente decirles que vamos a empezar este arranque de las sesiones profesionales con esta charla sobre la edición en el mundo. La idea es un poco que para innovar primero tenemos que saber cuál es el panorama y por tanto tendremos ahora una visión panorámica de la edición internacional y para el arranque nos acompaña el señor Rüdiger Wijsenbart, que hará una ponencia que llevará por título exactamente la edición en el mundo, la edición al món. El formato es que él hablará durante unos 25 o 30 minutos y después tendremos unos 10-15 minutos para que esas preguntas que ustedes han enviado vía correo electrónico se las podamos hacer. Preguntas que llegarán tanto de esta sala como de cualquier parte del mundo, porque en este momento este acto se está retransmitiendo a través de Internet, de tal manera que pueden participar todo tipo de personas desde cualquier rincón del planeta, mediante el streaming. Rüdiger Wijsenbart es licenciado en literatura por la Universidad de Graz, es director del Publishers Forum de Berlín y es fundador de Content and Consulting, una empresa que mapea y analiza la industria del libro por todo el mundo. Como este es un congreso que pivota alrededor de la innovación, es un congreso de editores, yo les he pedido a todos los ponentes que van a participar que me escogieran un libro que para ellos ha sido un libro disruptivo, un libro que les ha cambiado un poco la forma de mirar, ¿no? Porque la forma de innovar de alguna manera es innovar, ¿no? Acercarse a lo nuevo. Es el libro que les ha acercado a algo distinto. Y el libro, el primero que vamos a conocer de los ponentes de este congreso, el de Rüdiger Wijsenbart, que ha señalado, es Tokyo Cancelled, de Rana Dasgupta. Es un libro que ha publicado en España la editorial Almuzara y es un libro de historias cruzadas, un libro muy fabulador y es un libro perfecto para personas como Rüdiger Wijsenbart que no han perdido la capacidad de asombro. Rüdiger, this is your time. Buenos días, gracias por esta bonita introducción. Creo que voy a jugar un poco con vosotros para despertaros. ¿Quién estuvo anoche ¿Quién estaba anoche, ayer por la tarde, en la presentación del señor Dolle? Bueno, para los que no habéis oído esta charla, os voy a resumir dos grandes temas. Es el mejor momento para ser un editor porque es un negocio que está en plena expansión, es un momento fantástico, la audiencia está creciendo. Y es por eso que está muy contento con las perspectivas de las editoriales. Va a ser mucho mejor que en los años anteriores, etcétera. Esto fue un poco controvertido con la experiencia que tenemos a todos en la industria cada día. No vemos este crecimiento esplendoroso diario. Desde el 2008, en los últimos 10 años, no hemos visto esta expansión glamurosa, fantástica. Lo que quiero explicaros es que nuevo y real, esto es la transformación de este negocio. Lo que quiero enseñaros es que, por un lado, voy a contradecir muchas de las afirmaciones de Marcus Dohle en la primera parte de mi presentación, porque no estamos en un momento tan brillante como dijo, pero después de contradecirlo durante unos minutos, en la segunda parte os explicaré por qué estoy de acuerdo con sus planteamientos, porque es un buen momento de ser un editor. Quiero enseñaros que la publicación editorial está en plena transformación. No hay nada que sea como era hace unos años. Muchos consumidores hacen selecciones distintas. No es que los editores se equivoquen, simplemente es que nuestros lectores, las personas, los compradores de libros, han cambiado sus costumbres y por esto
nos encontramos con una diferencia entre los consumidores por un lado y lo que les podemos ofrecer por el otro. Dos verdades fundamentales que tenemos que tener en la cabeza es que la no hay unos países y unos pocos mercados donde la industria global domina. Por ejemplo, si miramos 6, 7, 8 mercados que lideran los mayores mercados de publicación, que son Estados Unidos, China, Alemania, Reino Unido, Japón, Francia, India, quizás Corea también, cuentan por 2/3, 3/4 de la industria general, lo que quiere decir que todos los demás países juntos solo representan un cuarto. Y esto nos lleva a una situación muy divertida en la que un país con el tamaño de la India, con 1,6 mil millones de habitantes, tiene un mercado del libro que es el mismo que el mercado de los libros en Francia, que solo tiene 50 millones de habitantes. ¿Por qué? Pues porque no todo el mundo lee libros en la India. Podemos decir lo que queramos, pero podemos decir que nos hace mejores como seres humanos y leemos, pero no todo el mundo está leyendo ahí fuera. Solo es gente educada, de clase media, que vive en centros urbanos, que tiene un cierto nivel de ingresos. Estas personas sí que leen. Y estas personas pues son limitadas, no hay una cantidad ilimitada de este tipo de personas, y hay más en Francia que en todo el continente indio. Y la verdad es que a través de esto, cuando se mira los ingresos, las cifras de negocios a través de los libros, están bajando. Solo algunos mercados como el de China está subiendo y subiendo, y ha ido subiendo en los últimos 10 años. Los demás mercados, cuando miramos la inflación, no podemos decir, vale, hace 10 años era un libro valía 20 euros, ahora son 20 euros por lo que es lo mismo. No, porque hay la inflación y esto hace que haya una bajada. Pero el Reino Unido y los Estados Unidos nunca han llegado a niveles como Francia o Alemania, porque han encontrado un nuevo equilibrio entre lo digital, los libros digitales o los audiolibros y los libros de papel. Como lo dijo Marcus Doll ayer, en los Estados Unidos el 20% de los libros digitales, hay un 20%, pero no es el caso de España, de Francia o de otros países, por lo que ahí hay un nicho de mercado. Por lo que el declive es aún más importante. Mirad esa diferencia. Aquí en esta gráfica el mercado está bajando, son las líneas de abajo para Europa, cuando se hace una media de toda Europa, y Alemania y Francia, el mercado está bajando, pero el resultado de la cantidad de nuevos libros, de nuevos títulos, está aumentando. Y en Alemania no, porque ellos dicen que si siguen sacando más títulos, la cantidad de copias que se van a vender de cada libro va a disminuir, por lo que ellos han hecho un parón. Y ese es un auténtico problema para una empresa, para una editorial. Estamos en una situación de reto. No soy tan optimista como Marcus Doll ayer, pero el tercer punto es que no todos los mercados trabajan de la misma manera, funcionan de la misma manera. En algunos mercados los libros son más de entretenimiento, en otros son más de educación y de formación. Por ejemplo, en la India o en Brasil, toda la no ficción que incluye los libros, el material educativo, tienen una
ocupan el 57% en la India, un 48% de los libros que se venden en Brasil. El entretenimiento, las novelas, tiene un porcentaje muy pequeño, 23% en la India y 29% en Brasil. En España hay mucho más, en Italia aún más, con un 39%. Porque vemos cómo se reflejan esas sociedades por las compras de libros que hacen. Y no se leen los mismos libros en el mundo. Y queremos analizar y ver cómo se hace todo esto. Pero esto no es todo. No podemos solo mirar la producción. A nosotros nos encantan los magníficos libros que producimos, pero la manera en que lee la gente ha cambiado. La mayoría de nosotros sigue pensando en la lectura como estar concentrado en un libro, que se llama la inmersión profunda en la lectura. Si miramos en Florencia hay esta pintura en el monasterio San Marco de Frangélico y vemos los monjes que están hace 500 años leyendo de manera muy atentamente, y a la izquierda tenemos una foto de una señora que está leyendo en un Kindle. Vemos que la lectura siempre es una cuestión de inmersión, donde entramos en una historia y nos olvidamos del mundo, pero ya no es el caso. Miremos nuestros hijos, a los niños, a los jóvenes, quiénes son los lectores y quién compra estos libros. Vemos dos cosas básicas. Primero, básicamente acceden a los libros a través de su teléfono inteligente, y luego la foto de la derecha. Aquí vemos una feria del libro en Río de Janeiro, en Brasil. Tenemos grupos de niños que se conectan a través de sus teléfonos y que interactúan de manera socialmente constantemente. Por lo que no solo estamos inmersos en un libro, sino que hay una gran parte de nuestro compromiso, que trata de comunicación. Leer es una actividad social y esto hace que todo sea muy distinto. También tiene que ver cómo tenemos acceso a estos libros. El control remoto, no solo para nuestros lectores, pero también para nuestro mundo, nuestro contacto con el mundo es a través del smartphone. Aquí tenemos una empresa que analiza todas estas nuevas tendencias electrónicas, e incluso entre los jóvenes a los que les gustan mucho los libros, casi todos tienen actividades en línea con sus móviles, pero incluso con los lectores tradicionales esto es muy importante, con un 18%. Pero la diferencia entre estos dos grupos y sus costumbres es estable. Si miramos cómo esto ha ido evolucionando en los 5 últimos años, vemos que con la línea naranja, que la gente a los que les encantan los libros pasan 1 hora con sus teléfonos. Es decir, la mitad de los millennials, pero mi generación, que utilizan cada vez más su teléfono. ¿Y por qué esto es importante para el mercado? Porque los libros solo representan el 4, 5, 6%, 5, 6 en España o 5, 6 como en Alemania. ¿Por qué? Porque muy a menudo, en primer lugar, hoy
descubres un libro haciendo algo en tu teléfono. Un amigo te manda un mensaje. ¿Has leído este libro? O cuando lees tú el periódico en tu smartphone, descubres que hay un libro y al final del día puedes decidir comprarlo a la librería de la esquina de tu barrio con un libro impreso, pero toda la interactividad, todo lo que te lleva a la decisión de comprar aquel libro escrito de una pequeña editorial catalana pasa a través del teléfono. Y eso ha cambiado muchísimo la manera en que tenemos acceso a los libros. El punto siguiente que quiero abordar es que si miramos todos los libros desde un punto de vista analítico, si miramos cómo funciona esta relación entre los bestsellers y todos los demás libros, si esto ha cambiado en los últimos 10, 15 o 20 años, por ejemplo, Harry Potter apareció hace 20 años, ¿ha cambiado? Y la respuesta es muy paradójica. Por un lado, sí, aquellos bestsellers, 50 sombras de Grey, los Juegos del Hambre, Harry Potter, algunos libros sí que han aumentado su presencia como atención, ha traído la atención de los lectores en el mercado, mientras que los demás libros, hay 3, 4, 5 libros que realmente son interesantes o sobresalen y todos los demás no. Estos bestsellers tienen un peso importante, pero la paradoja es que si miramos en un marco más amplio y cogemos los 100 mejores títulos, aquí tenemos libros, las cifras de los Cobos, que son libros de la FNAC. Si miramos los títulos disponibles, su cuota de mercado ha disminuido. Eso significa que de repente hay un cambio en nuestro acceso a los libros. Por un lado, tenemos los bestsellers que cada año funcionan mejor y por otro lado tenemos los libros que duran años y años y estos han ido aumentando, pero estos títulos en medio de 15, 20 años permitía tener una diversidad en los títulos, pues estos van desapareciendo. Esto se aumenta en cuanto a la presión, la situación con el display de páginas web muy importantes como la de Amazon. Cuando hemos hecho un análisis de lo que podemos encontrar en Amazon o en otras páginas web de compra, vemos que hay varias categorías, como por ejemplo libros, la ficción, los thrillers, las novelas negras, literatura y ficción. Y esto representa segmentos de lectores. Y vemos que en uno de estos gráficos, el que se llama libros, el mercado tradicional, ahí en Alemania, pero pasa lo mismo en otros mercados, en otros países, solo una categoría sigue dominando los libros que vienen de editoriales tradicionales. Luego tenemos todas las categorías, todos los ebooks, los audiolibros, etcétera, están en esta pequeña parte o incluso si miramos más en detalle, novela negra, etcétera, los con autopublicación o editoriales no tradicionales o que vienen de Amazon, misma Amazon, todo eso está dominando ese tipo de libros. Nuestros modelos como Prime Reading o Kindle Unlimited
tiene una importancia para los lectores y atrae su atención. Y el acceso al móvil hace que cuando buscan títulos para leer en su teléfono es donde van, y por lo que la visibilidad la visibilidad de los libros de los editoriales está cambiando muchísimo. Y aquí con esto quiero acabar la primera parte, que no tiene mucho que ver con la visión tan optimista que tenía el señor Dole ayer. Ahora paso a otra parte, que es: hablemos con el autor, trabajemos con él, hagamos una copia a la vez al consumidor. Hay un solo canal en lo que son las librerías, los distribuidores, y solo tienen un público diana, que es el lector que se imbuye de un libro Pero actualmente tenemos mucha competencia, tenemos muchos puntos de acceso digital y tenemos demografía de nuestras sociedades, como la inmigración o otras estratas sociales, etcétera, que han hecho que seamos mucho más complejos. Y esto se refleja, por ejemplo, en la manera en que vemos que esto funciona en el teléfono cuando vamos a ver lo que ocurre en Amazon. A la izquierda tenemos una lista de libros de los editoriales. Podemos hacer un zoom y vemos que Amazon está publicando sus propios libros, pero luego vemos en el mismo nivel, en la misma pantalla, en el mismo punto de acceso, estos libros y este material que está en competencia con las series de televisión, con otro entretenimiento, con redes sociales que permitan a los jóvenes comunicarse entre ellos. Y aquí empiezo a estar de acuerdo con el hecho de que, de alguna manera, lo que decía ayer al señor Stoll, que estamos viviendo en un momento fantástico para contar historias, porque nuestro público está aumentando, cada vez hay más gente que tiene acceso a las historias empiezan a ser realmente una cohesión social para cohesionar a la gente, pero esto no siempre pasa a través de los libros. Por ejemplo, tenemos nuevas plataformas como Wattpad. Wattpad tiene 11 años, es canadiense, es una plataforma que era muy ridícula cuando empezó en los primeros años. Hacen ficción. 11 años después se han transformado. Ya no es una plataforma para autores que se autopublican, sino Wattpad Studios. ¿Qué significa Studios? Pues quiere decir que tiene un gran público de 60 millones de gente que utilizan Wattpad para leer y para escribir. Y son historias y pueden pasar directamente de los autores al público, pero no solo así. Y no solo para escribir estas historias, sino, por ejemplo, en series de Netflix, etcétera. Y también tienen la posibilidad de ser mucho más diversos que los programas de los catálogos de los editores. Tenemos estos libros de romanos, de bricolajes, de do-it-yourself, que a menudo no aparecen de manera muy clara en los catálogos de los editores tradicionales. Ellos realmente tienen acceso a todas las capas de nuestra sociedad que está en pleno cambio, y tienen los medios, a través de los medios, etcétera, de llegar a distintos lectores con distintas ofertas. Pero Wattpad siempre tiene esta página y ahí son la herramienta para llevar estas historias independientemente del formato que llegan al público.
Muy rápidamente, quiero daros otros ejemplos de nuevas maneras de ver las cosas. Quizás la más importante es J.K. Rowling, lo que hizo con Harry Potter. Crearon la página web Pottermore con los medios electrónicos actuales, que es lo que hizo Walt Disney con Mickey Mouse en los años 20 y 30. Están creando una nueva industria del entretenimiento a través de un personaje. Y hay una gran diferencia entre Rowling y Harry Potter y, por otro lado, Mickey Mouse y Walt Disney. ¿Alguien sabe qué diferencia? ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser la gran diferencia? Disney no creó Mickey Mouse. Lo cogió, lo robó de alguna manera, porque Stuart Willie no formaba parte de Walt Disney al principio. En cambio, sí que Rowling creó el personaje, el protagonista, y luego cuando los libros, con un principio muy lento, empezó a tener éxito, empezó a crear toda una industria alrededor, estandardizando lo que es las historias, el personaje, de una manera muy global. Utilizó la tecnología innovadora y también haciendo y también creando alrededor de estas historias. Así es como vemos cómo gente muy distinta está haciendo cosas muy distintas. Por ejemplo, estas historias para niñas rebeldes. Dos mujeres italianas, Elena Favilli y Francesca Cavallo de Milán, dijeron que querían poner el acento sobre estas niñas de 8 a 12, 13, 14 años. Queremos darles poder, empoderamiento. Escribir una historia y dibujar unos dibujitos, unos relatos no es suficiente. Necesitamos otra manera de llegar a ellos. Y empezaron a trabajar con la gente de Silicon Valley. Consiguieron a través de crowdfunding $1 billón de dólares, y así es como crearon un universo con una audiencia diana, con 2 libros ahora, de momento, con la ayuda de los editores que sabían lo que estaban haciendo, pero controlando, creando la marca y llevándola en todas partes del mundo. Si miramos con detalle las historias de buenas noches para niñas rebeldes, es todo un programa. Hay 6 palabras. En primer lugar, es la mejor promoción de libros que he oído en los últimos años. Historias de buenas noches. Por tanto, entra en esta situación porque es la hora de irse a dormir, puedes estar solita y puedes incluso echar a tus padres de tu habitación. Si quieres leer, no se van a oponer. Y luego decimos que son niñas rebeldes, es decir, niñas que ganan poder. Y luego el título crea no solo el público, también está contextualizando la audiencia, está dando poder y tomando en serio esta audiencia, este público. Y de manera, en nuestra era tan digital, es algo muy importante porque que es otra manera de promocionar la lectura. Y luego hay otra cosa que se hace también en Milán. Esto es una empresa media que está haciendo publicidad. Aquí también podéis mirar cómo lo hace. Y luego el tercer ejemplo que os quiero dar, porque no me queda tiempo, es una pequeña editorial inglesa del norte de Londres, Unbound, que tiene un equipo de 14 personas
creado por dos autores hace 10 años, que hace todo, que hace crowdfunding, financiación multitudinaria, pero su equipo de unas 40 personas se compone por la mitad de editores tradicionales, es decir, gente del mundo tradicional de la edición, y luego programadores, gente que hace páginas web, etcétera, porque se han dado cuenta que cuando hacemos crowdfunding no solo buscamos dinero, sino que entendemos quién es nuestra audiencia. O sea, que conecta, no es una cuestión de dinero. Y esto de nuevo esto hace que esto es muy positivo si lo hacemos correctamente. Y para este público este público que buscamos, el libro más éxito de Unbound es El buen inmigrante, con estas personas que normalmente están lejos y que el contexto del mundo de la editorial. El contexto ha cambiado muchísimo. Antes era el centro de la creación, ¿sabes? Los libros, la lectura. Y ahora son las pequeñas compañías con la competencia con Amazon. Netflix está en medio, es mucho más grande que incluso el editorial más grande como HarperCollins o Penguin Random House o Pearson. Netflix tiene un mercado de billones de dólares, que es más que todo el mercado de los libros en cuanto al volumen de negocio. Este es el contexto en el que, por un lado, este equipo se está desarrollando y está presionando, y que el hecho de explicar historias funcione también, pero al mismo tiempo los pequeños siguen siendo, los grandes siguen siendo pequeños realmente. De manera más sistemática, podemos decir que los libros eran estables, pero no están solos. Ahora forman parte de la producción de contenidos multimedia, y esto funciona a través de las comunidades de público, y esas comunidades de público trabajan con lo que se creó, y todo esto está creando algo muy dinámico. Y si queremos ser importantes, es mejor mirar cómo funciona y tener en cuenta esta nueva manera en que funciona el poder. No es suficiente tener un modelo de vender libros libro a libro. Tenemos que mirar todos estos distintos públicos. Tenemos que entrar de maneras distintas para crear los libros, buscar el público, etcétera, etcétera. Y así es como encontramos nuestra manera en nuestro universo. Esto es lo que quería explicaros. Si tienen preguntas, perfecto. Y intentaré responder a sus preguntas. Gracias. Tenemos 2 o 3 preguntas. ¿Está preparado? Bueno, la primera pregunta es sobre las ferias del libro. ¿Las ferias del libro son necesarias ahora que todo se hace por email? ¿Qué quiere decir? No. Bueno, pues en tiempos antiguos, cuando todas las películas empezaban con un libro, pero esto ya no es el caso. Netflix emplea a muchísima gente
simplemente pues mirando lo que pasa en el mundo a todos los niveles para poder inspirarse. Amazon, por ejemplo, pues ahora pues trabaja con muchos productores de películas en Hollywood y entonces allí hacen series y tienen tantas ideas que les llegan, tienen demasiadas ideas para poder producir sus series. Y entonces pues tienen sobras y estas sobras que podrían ser sobras muy interesantes y entonces estas se publican como libros y entonces esto no es Book First, perdón, habíamos entendido ferias del libro, es Book First, ahora es Book Last. Pues yo tengo una pregunta, probablemente usted habló de que y decía que no era tan optimista como el señor Dole y la pregunta es las editoriales y la industria del libro es un buen sitio para invertir. ¿Usted recomendaría invertir en el mundo de las editoriales? Bueno, pues no sé, yo estoy mirando a Luigi y entonces pues va a ser él el que se lo va a decir también y les va a dar su opinión y entonces voy a contestar a una parte de la pregunta y entonces yo diría, yo no invertiría en libros, invertiría en públicos, invertiría en historias, invertiría en autores. Esto es una cosa totalmente distinta y yo lo que intento es entender qué es lo que se va a hacer con mi dinero antes de invertir y entonces yo no voy a invertir en el envoltorio que sería la compañía o la casa editorial, pero en fin, ella volvería a hacer la misma pregunta al señor español después. Si tengo otra pregunta aquí, sí. El libro de papel hace 10 años se decía que iba a morir y entonces ¿qué piensa en el futuro de este libro en papel? Yo estoy de acuerdo con algunos de los más conservadores en esta industria. Los libros de papel no desaparecerán ahora. Eso no quiere decir cuál va a ser la posición económica del libro impreso. Yo hace 7 o 8 años la idea de que el e-book iba a matar totalmente el libro impreso era una idea un poco idiota, lo siento muchísimo, porque si miran en la historia de los medios, nunca desapareció un medio. Por ejemplo, la fotografía en el siglo XIX, pues se decía pues, que iba a matar la pintura y 150 años después vemos que la pintura sigue viva y coleando, pero cambió. Y para mí la pregunta sería, esta pregunta es un poco aburrida porque siempre hay nuevos formatos, siempre habrá una coexistencia entre varios formatos. Ahora, ¿cuál sería el equilibrio? Pues no lo sé, esto lo veremos con el tiempo. Ahora tenemos una pregunta, sí. La importancia del lobby para la creación de burbujas tecnológicas en el sector de la publicación. ¿Cree en la creación de estas burbujas tecnológicas? Por ejemplo, en la última década pues hubo los audiolibros. Yo creo que las burbujas tecnológicas, la innovación tecnológica no es el resultado de un trabajo de lobbying. La innovación tecnológica es el resultado de personas que normalmente están en el margen, que entran y dicen, vamos a ver, vamos a cambiar un poco esta situación. Y normalmente hay una oposición por parte de los lobbies que existen y entonces es una historia de conflicto. El hacer lobby podría ser importante y productivo para mantener un estatus en momentos de transformación, pero el riesgo de hacer lobbying es que esto podría frenar un poco la transformación durante demasiado tiempo y entonces pues habrá una perturbación. Y yo creo que hacer lobbying es una actividad muy crítica
sobre todo en algunas industrias como la nuestra, la editorial, hacer lobbying sería más un problema que una solución. Muchísimas gracias. No tenemos más tiempo. Muchísimas gracias por sus respuestas y gracias a los que han hecho preguntas. Estamos encantados de escucharle aquí. Gracias.